Estamos empezando nuestra sesión de ida y vuelta. Muy buenas tardes. Estamos justamente a la hora y yo quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas de esta sesión de ida y vuelta. Estoy muy contento de poder acompañarlas. Estamos con Mercedes Jiménez del Arco. Ella es directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Y también quiero saludar a Cristina Ruiz de Colombia, del Instituto Humboldt. Vamos a ver si y nos ayudan nuestros amigos técnicos a los micrófonos para que abramos los micrófonos para nuestras amigas. Ahora sí, creo que ya tuvimos. Hola, Meche, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Fascinada de estar aquí contigo y con Cris, porque se va a poner bueno todo esto. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Qué delicia esta conversación, que espero que la disfruten mucho y que salgan cosas chéveres. Va a estar increíble, va a estar increíble. Muchísimas gracias. Les quiero contar que las dos ya estuvieron en mi podcast y yo estoy muy honrado de haberlas tenido a ambas. Fue muy divertido, pero quisiera empezar una reflexión de por qué estamos los tres juntos y les quiero contar a los que nos están escuchando que los tres en algún momento trabajamos por mucho tiempo en museos interactivos. Ahora es un poco distinto porque Meche está en un museo de historia natural y cultura ambiental y Cristina ahora está en un instituto de investigación. Y digamos que aunque trabajan el mismo tema, aunque ustedes no lo crean, sí trabajan en un sentido, digamos, las dos, el tema de la biodiversidad, lo hacen desde lugares muy diferentes. Chicas, empecemos por ahí. Cuéntenos qué andan haciendo, enséñenos algunas imágenes de dónde están, cómo son sus instituciones. ¿Cómo ven eso? Como que nos presentamos con el público y entre nosotros para ver qué estamos haciendo. ¿Cómo ven? Si quieren, ¿quién empieza? Mercedes, que empiece Meche y luego Cristina. ¿Está bien? Buenísimo. Listo. Entonces yo les traje unas pequeñas fotitos, bueno, no pequeñas, sino una pequeña presentación con fotos para que la puedan ver. Y bueno, un poco, pues el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental tiene muchos años en la Ciudad de México, desde 1964, y dependemos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad. Entonces es una institución que además es una institución pública que dentro de una secretaría que pues tiene muchas más funciones en la ciudad. Como pueden ver ahí, más o menos el espacio del museo. Mande, ¿me escuchan? No se ve, fíjate, algo pasó que no se ve. Perdón. Si quieres, vamos a A ponerlas ver, otra vez. déjame ver otra Porque vez. yo sí quiero que Cris vea la fachada del museo, Cris, porque te va a sorprender. Yo quiero que Cris vea la fachada, que es como además todos los argentinos que nos ven para que lo conozcan. Listo, a ver, ahí estamos. Ahora sí ven mi pantalla. Ahora sí vemos tu pantalla. A ver. Sí. Listo. Ay, Dios, ya, ahí está. Ahora sí, Ahí ¿qué está. tal? Yo ya estaba súper encarrerada. Disculpen ustedes. Bueno, entonces, esto que les comentaba, que somos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, no siempre fue así, pero finalmente el museo en esta etapa de la Secretaría pues se ha vuelto una forma muy importante para comunicar temas relacionados con el medio ambiente. El museo, como lo pueden ver ahí, es una toma, estamos dentro de Chapultepec, en el parque, en el bosque de Chapultepec, tiene 19,000 metros cuadrados de superficie y más o menos son unos 7,500 de exhibición. Y bueno, todo lo que implica también áreas comunes, oficinas y algunas otras cosas. Como pueden observar, este edificio fue hecho por Leónidas Guadarrama en 1964 y la idea era como replicar una división celular. Esa fue la intención. Y entonces, esta parte que pocas veces ven, lo único que lo ven son realmente los aviones todo el tiempo, ¿no? Porque estamos dentro de la ruta aérea de la ciudad. Lo pueden admirar de manera perfecta. Desde abajo se ve de una forma diferente. Ahorita vamos a tener unas fotitos. En 1964 se abre y fíjense que esta es una cuestión que de repente al museo le viene muy bien ser heredero de los museos de historia natural, de la tradición de museos de historia natural, pero no corresponde a realmente la tradición real.
Si nada más me voy un poquito a los antecedentes, en el Chopo, actualmente en el Palacio de Cristal, actualmente donde está el Chopo, ahí estaba el Museo Nacional de Historia Natural. Ese fue el de principios del siglo XIX, que siguió en el siglo XX, todo con las colecciones muy importantes, pero cuando ese museo se quita, se diluye en tres partes, estaba de alguna manera tripartita el vínculo en el museo, y las colecciones de ese museo en su totalidad pasan en el Instituto de Biología de la UNAM, con quien llevamos excelente relación y siempre tenemos la manera de poder estar intercambiando. Pero al museo solo se fueron muy poquitas de esa colección, fueron, cuando mucho puedo contar con los dedos de las manos, 10 o 15 piezas fundamentales, además para nosotros, pero en realidad el museo nace con un espíritu totalmente pedagógico por un equipo, un grupo de investigadores del Politécnico, y entonces esta parte de 1964, con todo lo que había de los museos en auge previo a las Olimpiadas de 1968, nace este museo con esta vocación totalmente pedagógica, pero para el momento era muy, pues raro, incluso en cuanto a la museografía, como la presentaron, que ahorita la van a ver, que sigue un poco en algunos lados igual, no en todos, pero era muy importante como la manera en que se dio. Este es en el 2020 y efectivamente, como decía, platicábamos hace ratito Ricardo y yo, no ha cambiado gran cosa. Ha cambiado, por supuesto, el entorno alrededor, la forma en que se ha ordenado, porque la segunda sección del bosque de Chapultepec entró en una renovación hace varios años ya de forma profunda y que ha quedado divino realmente esta segunda sección, pero en realidad el museo no ha cambiado mucho en su forma, ¿no? Es realmente muy parecido en las fotos que vemos al que hubo en 1964 en cuanto a obviamente la forma del edificio. Este es un poco el vestíbulo. El museo en realidad pues estaba planeado para 1964, entonces no había grandes espacios como para recibir grupos escolares y demás. Y eso hoy en día en la operación se nos dificulta de una forma impresionante, porque Wow. aquí es donde está todo. Y además, ahora que les voy a platicar un poquito en otras fotos de la renovación que hemos tenido, pues además estos espacios se han vuelto también espacios de exposición, porque lo que queremos es siempre pues estar hablando de cosas nuevas y bueno, ahí yo creo que Cris nos va a poder compartir y enseñar muchísimo acerca de esta parte de comunicación que ella tiene, que además me fascina por lo poquito que he podido ver, pero me encanta. Entonces, bueno, este es el área del Oye, vestíbulo Meche, donde hay normalmente, dime, ¿qué pasó? no, una pregunta que yo tenía es, Sí, bueno, ¿cuánto habrá crecido la ciudad de 1964 ajá, ahora para que tú tengas como el mismo espacio? Porque seguramente recibes mucho más público que en los pues 60. sí. Pues sí, entonces, bueno, es que muchas de las áreas incluso hasta son históricas, porque donde ahorita está el área donde está la colección, una pequeñita parte de la colección entomológica, que esa parte sí está en exhibición, desde mariposas, Ujú. ahí era el cuarto fumador. O sea, imagínate en qué momento estamos hablando de cosas que pues evidentemente para el momento pues todo el mundo fumaba en los museos adentro, con el niño, con el abuelito, con todos al lado, ¿no? Entonces, todo este tipo de transformación, el museo ha tenido que irse adaptando a esas cosas, pero evidentemente, Wow. si me preguntan, pues es insuficiente. Esos espacios para nosotros han sido de alguna manera reutilizados y pues nos hemos ido extendiendo. Un poco concreto a tu pregunta, cuando recibimos muchos camiones de escuela, primero tenemos que organizarnos en que no se nos junten todos al mismo tiempo porque hacemos un caos en el circuito. Segundo, tienen que bajar en un lugar donde hay un espacio de área verde, ahí aguantarnos mientras atravesamos, porque además tenemos que atravesar a los niños, ahí entra todo el equipo de seguridad y nosotros a tratar de atravesar a los niños lo más rápido posible y empezar entonces los recorridos de manera rapidísima. Hacemos ahí la verdad se la rifan muchísimo el equipo de servicios educativos y la parte de la taquilla, porque empiezan rapidísimo a hacer todo el proceso para que los niños empiecen a entrar al museo y no se queden saturados en esta cuestión. Entonces, sí, definitivamente es un reto todos los días el poder estar en un espacio que no está condicionado para la cantidad de público que recibimos ahora. Y bueno, estamos hablando de un promedio de 380,000 visitantes al año.
Entonces, en los días más cargados, que son los fines de semana, que a lo mejor no hay tantos grupos, se vuelve aquello colas hasta afuera y una serie de cosas, además de la parte del tráfico, porque el circuito, pues es un circuito por el que pasa toda la gente que quiere cruzar de un lado de una colonia al otro lado de la colonia. Entonces, no solamente Increíble. son visitantes del bosque. Pero bueno, en esta Vale. parte eran estas exposiciones pequeñitas que hablamos de temas de la pieza del mes, que tenemos ese programa, pero vinculado a la literatura y a veces lo vinculamos a otro tipo de temas, donde realmente no solo hablamos de la especie biológica, tomamos el pretexto de la literatura para poder hablar de él. Exposiciones de arte, esta Richie, no sé si te acuerdas, pero esta es la de Hamada. No sé, Cris, si tú conozcas al Hamada Ah, Children's Museum. Sí. Ellos tienen una exposición, una exhibición que van haciendo cada año con participación de niños de todo el mundo, y por primera vez hace un par de años vinieron a México y se mostró en el museo una compilación de algunos de los cuadros de diferentes niños y de niños de México. Y otro vale. tipo de espacio que también acomodamos para más exhibiciones, esta tiene que ver con arte y género y era de un grupo que se está haciendo en Tlatelolco y sobre todo es eso, para nosotros es como súper importante poder hablar de cosas sociales, poder hablar de cosas de arte, poder hablar de cualquier tema, porque finalmente para eso está hecho el museo. Pues un poco cuando hacen el comentario en algunas otras sesiones que he oído de la parte de las ciencias sociales y cómo lo meto, pues yo nací en las ciencias sociales, así que es como algo muy natural para mí, para la forma en que de repente concebimos en general los proyectos. En cuanto a la colección, tenemos tres tipos de colección, bueno, hay muchos tipos de colecciones, especialmente la taxidérmica, que es de exhibición, Ah, ejemplares biológicos y algunos fósiles que recientemente hemos adquirido un poco más con el tema de la renovación. En el conjunto de dos bóvedas teníamos un contenido de universo, ese lo quitamos porque estábamos en preparación a la renovación que ya viene de este conjunto. Entonces, lo que hemos hecho recientemente son temporales y ahí nos asociamos siempre con instituciones como Conavio, en la ciudad digo, perdón, en México en general, que es una institución muy importante para todo el tema de biodiversidad y del manejo y cómo estamos en esta situación del cuidado de la biodiversidad en nuestro país. Trabajamos mucho con ellos, sobre todo cuando son temas más vinculados a niños y a jóvenes, pues todavía un poco más. Y algunos otros temas que salen del museo como propuesta, pero que finalmente encuentran, como siempre, puntos de encuentro. Yo creo mucho en esta parte de cuando tú empiezas a generar proyectos, la gente que está interesada y las cosas se van dando para que tú puedas enriquecer esos proyectos de alguna manera. Entonces, bueno, aquí tuvimos una exposición sobre Marte, se llamaba Lo Marciano, y con National Geographic que estuvimos trabajando. La Oye, plazoleta, Meche, que también es fundamental. Dime, no, nada dime, más dime, dime. mencionarles Rich. a nuestra audiencia que la Conavio en Ajá. México es un poco como el símil Ujú. del Instituto Humboldt en Colombia, porque en Colombia el instituto es Ok, el que, digamos, registra y, bueno, Cris nos va a aclarar un poco, pero digamos que es como ese tipo de institución, me parece, a ese nivel en México. ya. Ahora sí, Meche, Sí, sigue. para nosotros la CONAVIO es fundamental porque de ella obtenemos una cantidad de información impresionante para poder incluso desarrollar nuestras propias exhibiciones. Entonces, esta parte que hablábamos ahorita de la investigación, que no la tenemos con nosotros, pero que siempre acudimos a ella. En esta parte del espacio es la plazoleta. Esta se modificó hace más o menos en el 2015 porque era al estilo totalmente de los 60 con fuentecitas y había todo, llegaban los pajaritos, pero obviamente no era un espacio para utilizarse, era un espacio realmente como para transitar y estar. Entonces, lo que hicimos fue, se hizo este espacio mucho más abierto, se dejaron testigos de las fuentes, que ahorita les voy a enseñar aquí unos testigos de cómo estaban las antiguas fuentes, pero en una versión más moderna, y entonces ese espacio nos sirve prácticamente para todo,
para hacer obras de teatro, porque no tenemos ningún auditorio en el museo, no contamos con un auditorio ni con una sala como para dar algún otro tipo de capacitaciones más grandes. Entonces, la plazoleta se vuelve un espacio funcional de reunión para los visitantes y para nosotros como personal, y entonces lo usamos todo el tiempo, ya sea con espectáculos, con observaciones astronómicas, que ha sido como muy, muy importante esta alianza también con pequeños grupos de chicos que son amateurs en la astronomía, pero que le conocen perfecto, y entonces hacemos muchas actividades de ese tipo. Luego viene el conjunto de 4 bóvedas, que te quiero platicar, Cris, que ese recientemente se renovó. Y esto ocurrió después de 52 años en que el museo había intentado una y otra vez renovarse, con muchos proyectos ejecutivos quedando, de alguna manera, pues en el histórico del museo. Y finalmente se logra realizar esto con una voluntad absoluta. No recuerdo ahorita en qué sesión hablaban. No, pues Luis creo que hablaba mucho de la voluntad política, Luis León. Y eso es totalmente cierto, cuando tienes este apoyo y te juntas como para poder hacer y concretar un proyecto. Entonces, esta fue la renovación que se hizo de esas 4 salas nada más. Las 4 salas corresponden a Evolución de la Vida, Diversidad Biológica y México Megadiverso. Y ahí entonces se adquirió colección, hubo un nuevo acercamiento. Hubo un proceso para hacer esta renovación también muy importante, porque no solo estuvo coordinado por científicos reconocidos, sino también por el grupo del museo. El equipo del museo fue muy importante para poder siempre conservar la esencia, porque a pesar de todo esto, que no estaba renovado, la gente seguía yendo durante esos 54 años, bueno, ahorita 52 en ese momento, la gente iba de cualquier manera, estuviera como estuviera el museo. Entonces era un público muy fiel, al que queríamos pues seguir teniendo de alguna manera cautivo. Entonces, teníamos esta parte, esta es la parte de biodiversidad, se puso a colección del museo, de nuestra colección de taxidermias, se hicieron algunos cuantos interactivos, hay un balance ahí bueno entre colección, es muy importante para el museo como acervo, la parte de interactivos, algunos cuantos para poder explicar temas como este del árbol de la vida, y algunas otras que tenían que ver con otros espacios. Esta que ven aquí arriba es una vitrina de bacterias, que es una exhibición viva, como la está en el Exploratorium, pero obviamente está hecha con sedimento del bosque del lago de Chapultepec, ¿no? Entonces, tropicalizando un poco también todos los temas. Esta es la sección de México Megadiverso, la parte de ecosistemas marinos, acuáticos, y del otro lado tenemos ecosistemas terrestres, con algunos otros pequeños interactivos, hablando de áreas protegidas, naturales y demás. Quedó en esta versión una versión más moderna, mucho más sensorial, que te permite incluso tener como espacios de reflexión dentro de la sala, porque está de alguna manera tecnológicamente acondicionada con la luz, con el audio, con las réplicas y taxidermias, porque ahí se combinan de ambas cosas, y la recreación de los espacios naturales, para poder como meterte y disfrutar un poquito de esa naturaleza, sobre todo en una ciudad que no tienes tan cercano. Bueno, en el bosque lo tenemos y lo tenemos afortunadamente, trabajamos en un espacio muy rico en naturaleza, pues, pero el resto de las personas que llegan al museo, sobre todo de las delegaciones donde nos visitan, pues por lo general son espacios que son muy áridos, muy urbanos, ¿no? Y que pues tienen poca posibilidad de tener contacto con estos ambientes naturales. Algunas de las actividades que desarrollamos dentro de las salas, y se pueden ir también los asesores educativos, que son todo nuestro equipo de guías, son los que van llevando en algunas ocasiones a través de visitas especiales o de intervenciones que van haciendo dentro del espacio. Y luego tenemos este conjunto de 3 bóvedas, que es el último conjunto, que no ha sufrido mayor cambio, un cambio ligero, no me refiero a instalaciones ni nada, sino a la parte de la temática, en 2015. Y en ese sentido, lo que tenemos es, pues ahí pueden ver un poco la diferencia, porque aquí está realmente el museo como estaba en 1964, digo, con un contenido diferente y un acomodo diferente, por supuesto, pero todo el look es el de ese tiempo, ¿no?
Entonces, aquí siempre lo que hacemos es tratar de realizar intervenciones distintas dentro del espacio, de apropiarnos del espacio de otra manera para que los visitantes también lo conozcan desde otra perspectiva y puedan tener, pues, como esta parte de no hemos podido mm, hacer una renovación pues, diferente o completa como la que ya se hizo en Cuatro Bóvedas, pero sí tener siempre contenidos distintos, incluyendo nuestras exposiciones temporales que hoy en día las colocamos ahí porque pues estamos en proceso de la renovación de las otras bóvedas, como les dije. Las exposiciones temporales las tomamos desde cualquier ámbito. Esta, por ejemplo, tiene que ver con las cadenas tróficas ahí hacemos una colaboración bien interesante con otras instituciones de investigación para poder, no solo que nos presten colección, para poder tener ilustrar mejor los temas, sino también en el sentido de imagen y muchas veces con asesoría importante dentro del desarrollo de la exhibición. Y en el otro caso, por ejemplo, hablamos el tema de astronomía para el museo es como muy importante porque la gente lo busca mucho. Entonces, tratamos siempre como de tener temas relacionados con la astronomía y en este caso, pues estábamos hablando de constelaciones y nos fuimos a los, a los signos zodiacales que le platicaba ya a Ricardo, que para nosotros siempre es muy importante tener este rollo de decir, a ver, ven y te digo cuál es tu signo, pero al final terminar con nuestro comercial de la ciencia, ¿no? Porque finalmente para nosotros ese es un vehículo nada más para poder llegar a despertar en ellos pues esta curiosidad por conocer más. Y Ay, Meche, además, para, perdón, para mi sí. contexto, ese es el tabú, la blasfemia. Aquí otra vez se encienden las llamaradas y van a la puerta del museo Me a quemar la queman en leña puerta. No, verde. no sabes, pero Ujú. bueno, sigamos. Pues sí, pero para nosotros eso es fundamental. De hecho, hasta teníamos por ahí pues es que de repente nos falta tiempo, la verdad, y te va comiendo la operación. No sé, Cris, si a ustedes les pase lo mismo, pero nosotros de repente la operación es una cuestión que te va chupando, ¿no? Y conforme vas queriendo hacer más cosas, de repente dices, ya no nos dio tiempo este mes, pero a ver si el otro, y a ver si el otro. Y me refería yo porque estábamos planeando un taller de diseño de modas vinculado a todo el consumo responsable y cuál era el impacto que había en la naturaleza, pero ese todavía no lo logramos concretar porque estamos justo en eso. Y bueno, ya voy a terminar nada más con el Cárcamo de Dolores, que este espacio se encuentra atrás del museo. Es un espacio lindísimo, que es además una obra de infraestructura hidráulica muy importante porque por aquí entra el 30% del agua a la Ciudad de México. Es la terminación del sistema Lerma-Cutzamala y justo para cuando se hizo esta pues, apertura del sistema, para culminar ahí se invitó al arquitecto Ricardo Rivas para poder hacer esta construcción que recuerda un poco entre una cuestión clásica y cuestiones prehispánicas, y él invita a su vez a Diego Rivera a realizar dos obras, una en el interior, que es el mural de el agua, y cómo surge la vida. El nombre siempre se me va, ahorita se los digo correctamente porque siempre es un nombre muy largo. Se basa en la teoría de Oparin y este mural va hablando, como hablaba bien Diego, pues de todas las cuestiones que tienen que ver vinculadas al agua, incluso con estas críticas muy fuertes sociales que hacía en torno a quienes estaban en uso del agua y cómo lo usaban, ¿no? Por un lado ves a una mujer con un niño teniendo poco o tratando de adquirir el líquido para tomarlo, y por otro lado, pues ves esta parte de la recreación en torno a una alberca y a lo mejor a una cuestión más lúdica vinculada al agua. Entonces, esta parte además se complementa con la fuente que ven aquí, que es la fuente de Tlaloc. Es una especie también de deidad del agua con todas las características. Y lo padre de esto es que cuando tú lo ves desde arriba, que es un poco la vista que tenemos acá, se refleja en el espejo de agua el cielo, entonces pareciera que va como caminando
en esta parte. Nos llega a nosotros el Cárcamo porque finalmente se hace una renovación importante en el 2010 como Museo Jardín del Agua y entonces se le da la custodia del espacio al Museo de Historia Natural. Entonces, actualmente para nosotros es una sala también externa, una sala que está externa al museo, pero que también forma parte completa de nuestro recorrido, aunque puedes tener una parte independiente, ¿no? Que puedes entrar independientemente al Cárcamo sin ir al museo. Lo que hacemos nosotros es vincularlos para poder estar como hablando también de temas importantísimos vinculados con el agua, pero sin dejarlo de ser toda esta parte del origen de la vida, ¿no? En la tierra y cómo, así se llama el mural, origen de la vida en la tierra. Este, y cómo entonces podemos entender también esta parte fundamental que tiene que ver específicamente con arte y que, bueno, de ahí nosotros, el manejo del espacio también está muy vinculado con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, lo manejamos también muy pues en conjunto con ellos. Y bueno, aquí es un poco ya para terminar todo el equipo que formamos y todo lo que ahorita estamos haciendo en torno o frente a esta contingencia que nos llevó a casa. Y entonces algunas cosas ya las teníamos desarrolladas, otras se fueron desarrollando en el camino, pero un poco es pues este trabajo que siempre tratamos de hacer, Cris, para estar en contacto con nuestros visitantes. Nada más te menciono, el museo ha sido un inspirador de vocaciones desde hace mucho tiempo atrás. Hay muchos investigadores en México que decidieron estudiar lo que hoy son porque fueron a visitar el museo en aquel tiempo con sus abuelos, con sus papás, con la escuela y finalmente hoy en día continúa siendo esa la misma vocación y labor del museo. Entonces, eso es lo que hacemos, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo porque pues tenemos que conjuntar una serie de cosas y sortear una serie de cosas, tanto por ser como por institución pública, por estar, pues en algunas ocasiones no con toda la renovación ya hecha, en fin, tenemos que hacer mucho, pero tenemos muchos vínculos con otros institutos que nos salvan y nos ayudan y siempre tienden la mano para poder salir adelante, Cris. Entonces, ese es más o menos el museo. Ok, Meche, antes de pasar a Dime. Cris, yo tengo una Qué pregunta que nos está maravilla. haciendo el público. Ajá. Rápidamente para que Cris ya entre directamente al tema, Sí, pero a ver, vamos a ver. Dicen, esta es la pregunta que, bueno, perdóname, de verdad, yo no la hubiera hecho, pero bueno, dice, a ¿cuánto ver. costó, es el espectador anónimo, cuánto costó la última renovación del Museo de Historia? Es decir, de estas 4 salas o estas salas que tú decías, ¿y qué incluía? Estas, sí, estas 4 salas son alrededor de 3.900 metros cuadrados, pero además hay que tomar en cuenta que se renovó todo, o sea, en 52 años, imagínense que no pudimos rescatar más que las bóvedas, ¿no? Se renovaron pisos, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, aire acondicionado se volvió a colocar, más aparte que estas salas llevan justamente los dioramas, que son los espacios que requieren mayor cantidad de presupuesto, por lo que implica hacer un diorama, como todo mundo podrá, bueno, no, a lo mejor no todo mundo, pero pues sí, es una cuestión bastante importante, más la adquisición de colección. En total, esta renovación salió en 210 millones de inversión pública y 30 millones de inversión privada, más o menos, porque hay un fideicomiso que nos ha apoyado de alguna manera con esta parte de completar. Pero prácticamente fue una inversión pública, fue una inversión muy grande, pero que ha valido la pena al 100% porque realmente ha tenido una gran respuesta. Y pues sí, o sea, finalmente les puedo decir que a 2 años de la renovación, el mantenimiento que tenemos que dar es un mantenimiento como el de cualquier museo que tiene que mantener sus espacios y maquinarias funcionando, pero ha sido mínimo en cuestión de lo que nosotros conocemos en los centros interactivos y sobre todo en los museos de ciencia y museos de niño, que tienes que estarle dando el brochazo y el brochazo y el brochazo y pintándole y ya saqué, ya se zafó, ya lo vuelves a colocar. Eso en este museo no ha ocurrido y la verdad es que es una gran ventaja
porque para los 2 años, con la cantidad de gente que lleva, más casi 700,000 visitantes hasta ahorita, pues prácticamente el mantenimiento ha sido muy moderado. Entonces, ahí es donde también vas viendo que una inversión fuerte, pues te va redituando a futuro a que no sea un mantenimiento tan costoso. No quiere decir que no haya mantenimiento, ¿eh? O sea, sí lo hay y cuesta, pero Sí. no tan costoso. Vale, vale, vale. Ujú. Gracias, Meche. Y la otra cosa, a lo mejor un poco para profundizar, Meche, es que de los museos, digamos, de este Museo de Historia Natural, que bueno, es del siglo XIX, fue después de ese museo, cuando este museo nace en el 63, fue por una década, tal vez un poco más, o por lo menos en la ciudad, sí el único museo de ciencia. O sea, fuera del de geología, que era de la UNAM, sí ustedes fueron el Sí. único de ciencia hasta el 70 y tantos que nace Planetario Que Alfa, nace ¿no? planetario, sí, Sí. porque estamos en una cosa como intermedia, ¿saben? O sea, entre centro de ciencia, sí, pero también museo y como museo de historia natural con colecciones. Entonces, es como un algo híbrido, que se fue dando, bueno, yo siempre, no sé por qué todos los museos que he estado siempre han sido como medio híbridos, pero no sé si es la manera en que los veo, pero, Sí. sí ha sido híbrido, pero tienes toda la razón. Como museo de ciencia, sí tomó un punto muy importante, sobre todo también por esta parte pedagógica de la que hablo, porque, así estaba enfocado el museo, para ser un espacio pedagógico. Vale, vale. Muchas gracias, Meche. Bueno, pues ya que No, entendimos muy gracias. bien No dónde me voy a andamos y callar. todo lo demás. Y bueno, mi Cris, cuéntanos. Yo tengo aquí unas fotitos y unos proyectitos del Humboldt que te voy a preguntar, pero tú, adelante. Ya vamos platicando tú y Bueno, yo y vamos a ir diciendo cómo ves. Adelante, mi Cris. eso sí, porque pues me quiero disculpar con la audiencia porque me cayó toda la maldición de la cuarentena y estoy sin portátil y estoy trabajando desde mi celular y mis perros hacen escándalo, perdón, es la vicisitud de trabajar desde casa. No, ahí estamos, mi Cris, no te No pasa preocupes. Yo aquí nada. tengo unas fotos y yo enseño. Tú me dices qué proyecto y yo aquí lo Sí, enseño. eso. Nada, yo quería contarles que yo eh, trabajo un poco en el antes del museo. Yo creo que Meche nos presentaba la cara de la investigación hacia el público. Yo trabajo en un instituto que investiga biodiversidad. El Instituto Humboldt en Colombia es el Instituto Nacional de Biodiversidad, tal como lo decías, muy parecido a lo que hace Conavio en México. Para contarles, tenemos en investigación en ciencias 4 grandes líneas: ciencias básicas, donde está genética, donde hay seguimiento y monitoreo a poblaciones, hacemos biomodelos, es decir, hacemos modelos de distribución de especies en Colombia, es decir, es investigación muy biológica. Eh, Trabajamos sobre restauración. Esa es nuestra página web. Yo preferiría que mostraras el Facebook para yo poder, Vale, pero voy al Facebook. esa página les da una idea de lo que somos como instituto de investigación. Ahí van a encontrar literatura científica, los papers que estamos produciendo, que es, digamos, lo que hace por naturaleza el instituto. Ese es Hernando García, nuestro nuevo director. Y sí, tenemos líneas de investigación en restauración ecológica, tenemos, como les contaba, genética, tenemos ciencias sociales y saberes, que es estudiar la manera en que las personas habitan el territorio, se relacionan con él. Eh, Tenemos una línea de política que trabaja sobre todo el tema de legislación en recursos naturales y biodiversidad. Y producimos documentos y producimos investigaciones también para la empresa privada. O sea, es un instituto de investigación en Ujú. toda la, ¿cómo se diría? En toda la extensión de la palabra, lleno de científicos. No les muestro los edificios porque finalmente son esos, son edificios. Nuestro trabajo se da más en campo. Nuestros equipos están permanentemente en campo haciendo monitoreos, recolección. Eso que ven ahí, precisamente este año cumplimos 25 años, es la fachada del claustro de Villa de Leyva. Es un Precioso. edificio del siglo XVI que alberga
colecciones biológicas. Pero a diferencia de un museo de historia natural, nuestras colecciones están, no están eso se llama naturalizados, es decir, ustedes van a encontrar las colecciones en frascos o en cajones clasificadas, que no son, digamos, no están para nada pensadas para exhibición al público, son de investigación. Ahí permanentemente hay científicos trabajando sobre colecciones. Tenemos colecciones de huevos, de mariposas, de aves, de mamíferos, de peces, de reptiles, de lo que se imaginen. Como decimos en Colombia, pregunte por lo que no vea, en términos de colecciones biológicas. Pero sí, es un instituto de investigación. Lo que predomina es efectivamente el quehacer de los científicos y la producción en lenguajes y en métodos científicos. Ahora, quería que vieran el Facebook porque una de las preguntas que nos hicimos hace unos 6 años era, bueno, este instituto tiene probablemente una de los equipos científicos más importantes de Colombia. Tenemos postdoc, los que quieran, doctores en las ramas más impresionantes de la ciencia. Tenemos, y no solo biología, quiero anotar, tenemos científicos de ciencias naturales y ciencias humanas y sociales, porque estudiamos además los impactos que tiene la actividad económica y la actividad humana sobre la biodiversidad. Pero la pregunta era, ¿cómo hacemos para compartir esto que estamos obteniendo y esto que estamos aprendiendo como equipo científico con públicos que no son científicos o que no vienen de las ciencias naturales? Y entonces le dimos una vuelta a la comunicación, y es donde empiezan a aparecer una cantidad de nuevas líneas. Sí, dale a fotos, vale. Rico. Vamos a fotos. Y para que empiecen a notar el cambio que dimos hace unos 6 años, como les contaba, el instituto en esa época solo, digamos que era importante entre el equipo, los científicos de Colombia, era muy reconocido, pero en una encuesta grande que se hizo a nivel nacional, descubrimos que 89 de cada 100 colombianos no tenían idea que existíamos. Y lo preocupante no era eso, no era que no supieran que existíamos, sino que desconocieran la maravillosa biodiversidad que tenemos. Y lo más preocupante también, descubrieran los, lo que está afectando a nuestra biodiversidad. Entonces le dimos un vuelco a la comunicación, y como yo vengo del mundo de los museos y de la comunicación científica, empezamos a pensarnos en una comunicación que aquí ven, por ejemplo, esta biodiversidad en la práctica que pusiste ahí. Esto es una revista científica, es una revista de interfaz entre ciencia y sociedad. Tenemos Biota Colombiana, que es una revista súper científica, pero tenemos ejercicios como el que pusiste ahí, el de los picos. Precisamente porque con todo lo que el instituto, dime qué pico tienes y te diré quién eres, es de un programa que se llama Con Razón. Decidimos darle la vuelta a la comunicación, y entonces estructuramos una estrategia de comunicación que se basa en 3 momentos fundamentales. El primero para nosotros era que las personas en Colombia hablen de biodiversidad. Y para esto había que innovar y cambiar los canales, los lenguajes, las estéticas. Queríamos que la biodiversidad le llegue al corazón de las personas, porque el instituto inicialmente solo le hablaba, digamos, a la cabeza, a lo cognitivo, a lo científico, al lenguaje científico, y entonces empezamos a usar el humor, lo inesperado, el arte para vincular esa biodiversidad. Y la otra premisa que nos pusimos como meta era que lo que hiciéramos
le permitiera a los colombianos construir también procesos de ciudadanía. Es decir, lo importante, por supuesto que es muy chévere y muy interesante que tú sepas nombrar una especie o que sepas identificarla, eso es interesante, pero más importante son las competencias de la ciencia que te hacen un mejor ciudadano. Digamos, la ciencia nos enseña a dudar, a cuestionar, a comparar, a inferir, y queríamos que el ejercicio de comunicaciones del Humboldt aportara elementos para eso. Entonces, nada, yo creo que si exploran un poco nuestro Facebook, lo que tú estás haciendo, van a encontrar de todo, van a encontrar desde cosas muy científicas, muy técnicas, pero van a encontrar el Mundial de la Biodiversidad, Ah, la ese lo tengo Casa del aquí. Paper, Ujú. eso ya Cuéntanos, con... cuéntanos Cristina, el equipo de fútbol Está de la buenísimo. biodiversidad. Sí, ese fue justamente porque queríamos llevar la biodiversidad a todos los escenarios. Una de las les cuento que una de las lemas que tenemos en el equipo es que la biodiversidad tiene que estar también en la peluquería y en el consultorio odontológico. Nosotros no despreciamos pues las revistas de farándula ni nada, hay que estar en todo lado. Y Claro. con el Mundial de Rusia, que toda la gente iba a hablar de de fútbol y de equipos, entonces se nos ocurrió crear una estrategia para hablar de cuáles son las especies nativas y cuáles son las especies introducidas o foráneas. Y diseñamos los dos equipos. Entonces, un equipo es el equipo de Colombia, el equipo local, con especies nativas nuestras, endémicas, y el otro equipo o el equipo visitante era especies que han sido introducidas, que eventualmente pueden alterar el equilibrio de la fauna. Aprovechamos pues que en el mundo del fútbol es usual hablar de el tigre Falcao y el león no sé qué. Entonces jugamos con esa idea, con la estética de un álbum, y creo Fantástico. que ha sido un ejercicio súper lindo porque a la gente le gustó muchísimo y detonó cosas nuevas, detonó juegos, detonó preguntas, jugamos que los estadios fueran ecosistemas para vincular la especie con su ecosistema, y creo que son eso lo que nos hemos puesto como meta, romper un poquito los canales que usualmente usaría un instituto científico para contar historias y atrevernos con otros lenguajes y con el humor. Oye, Cris, una Increíble. pregunta. Fíjate que estoy viendo que, por ejemplo, en este caso y en otros que hay también en tus fotos de Facebook, usan muchos, es decir, es una mirada como muy artística, porque podría ser una foto, pero han tomado la decisión de no hacer una foto, sino hacerlo, digamos, de esta manera visual, un poco tan artística, tan desde el arte. Cuéntanos un poco por qué tomaron esa decisión, que es la pregunta que está haciendo Francis Mills aquí. Dice, además de saludar a Cristina, quiero preguntarle cuál fue el criterio, la evaluación del diseño, de la estrategia, porque en base a lo que nos cuenta fue drástico. Y bueno, yo también lo veo y me encanta porque de una foto a esta interpretación siempre me parece muy potente. Cuéntanos, Cris. Justamente porque empezamos, como les conté antes, una de las premisas que nos pusimos era vincular la biodiversidad no solo a la cabeza, sino al corazón de las personas. Em, con el tema de especies, les quiero contar, nosotros tenemos un banco de imágenes de más de 30.000 fotografías que las personas pueden consultar y están disponibles en nuestra página. Mm. Pero quisimos meternos en el mundo del diseño y del arte justamente para cautivar otros públicos, para cautivar gente más joven que está más acostumbrada al diseño gráfico, a lo muy visual, y porque de todas maneras en especies y en naturaleza las fotografías hay muchas, hay millones, te puedes meter a Google, encuentras miles, pero estas ilustraciones son únicas y hemos notado que las personas quieren usarlas, quieren compartirlas, les gusta para diferentes usos, y entonces hemos balanceado nuestro banco de imágenes que son, ahí encuentran si ustedes quieren un espécimen por todos los ángulos,
con el nombre científico, con el ala, que son muy usadas en el mundo científico, pero también exploramos otros lenguajes porque definitivamente había que hablarle y queríamos conversar con gente que no hubiera tenido ningún contacto con institutos como el nuestro. Claro, claro. Wow. Cris, cuéntanos el curatón y todo el tema del BioBlitz que yo te quería preguntar, porque es un proyecto que a mí me encanta. Cuéntanos de ese proyecto. Bueno, hay una de las líneas fuertes nuestras es la ciencia ciudadana, la ciencia participativa. Hemos entendido que la ciencia es una construcción que se hace a muchos niveles sociales y invitamos en este BioBlitz pensando precisamente que estamos todos encerraditos, en que nos tenemos que cuidar en la medida de lo posible desde nuestras casas. Quisimos proponerle a las personas que porque además nos estaban llegando reportes de que, oye, estoy escuchando más pájaros, oye, estaba pasando un puma frente a mi casa, oye, hay unos venados que nunca habían pasado por aquí, creo que todos vimos fotos rodando en internet, y entonces lo que se nos ocurrió es pedirle a las personas que registraran con sus celulares esas aves, esos mamíferos, esos animales que aparentemente llegaban nuevos, y el ejercicio tenía dos partes. El primero era todo el mundo registrando, pero eso fueron miles de registros, miles de registros en una plataforma que se llama Naturalista, y la curatón fue invitar a personas que tuvieran entrenamiento científico a ayudarnos a filtrar y a organizar esos registros, precisamente porque como son tantos, pero creo que es uno de los ejercicios pensando en las redes como funcionan hoy en día, que son colaborativas, donde la gente sube contenidos, donde otros ayudan a curar o a filtrar. Y esto está dando unos resultados muy interesantes porque nos permite, digamos, como vincular mucha más gente a lo que hacemos. Buenísimo. Oye, Cris, una reflexión que, bueno, yo pienso que es interesante. Nos están haciendo otra vez otra preguntita directa sobre Cris, que era, no hay resistencia por parte de los investigadores si rebajas la información. Entiendo que no es rebajarlo, pero así lo perciben. Digo, un poco, yo no me quiero adelantar a la pregunta, pero sí quisiera reflexionar. El instituto tiene documentación, informes, entregas, papers. La información está. Estamos Claro. hablando aquí de cómo accedemos en temas de accesibilidad a otros públicos, ¿no? Cuéntanos más. Sí, tal cual. En la página que fue la que mostraste inicialmente, Sí, voy a ir. pueden encontrar libros muy técnicos, pueden encontrar los papers, pueden encontrar el banco de imágenes biológicas, tenemos banco de sonidos al que acceden especialistas porque hay registros de muchas especies. Es decir, está toda la información técnica. Pero lo que estamos sacando por otros canales es justamente para conversar con ciudadanos que no vienen del mundo de la ciencia o del mundo de la biología o del mundo de la ecología. Creo que nuestros científicos están muy contentos porque se han dado cuenta que su investigación, que lo que están haciendo, está conversando cada vez con más personas. Y eso se nota en los ejercicios de ciencia participativa y eso se nota en la manera en que les están llegando preguntas y cómo han visto enriquecido su trabajo. Creo que ha sido muy productivo. Por supuesto, ha habido tensiones. Eh, Al principio no era fácil. eh, Todavía, y esto no es un mundo color de rosa, hay gente que todavía es muy clásica con el lenguaje, con la presentación, con esa idea de comillas, super comillas, banalizar la ciencia que no es tal, pero creo que en la medida en que conversamos muchísimo los de comunicación con el equipo científico, se logra avanzar muchísimo. Y ahí a lo mejor sería interesante, solamente un poco para complementar, también yo pondré en la mesa para todos los que nos están oyendo, estas ciento y tantas personas que estamos ahora aquí, pues también pensar en el tema que hablábamos ayer de la institucionalidad, porque aquí yo pienso, Claro. Cristina y Meche, que hoy una institución del siglo XXI no le puede dar la espalda a los ciudadanos. O sea, al final
a los ciudadanos y a todos, y quiero usar esa palabra, a todos los ciudadanos, no solamente a los que estudian biología y no solamente a los que quieren investigar para su postdoctorado, es a todos. Y aquí el tema es, bueno, que a mí me perdonen, pero aquí tenemos que trabajar por los ciudadanos porque por eso estamos, y a mí me parece que es un tema que en el pasado no se mencionaba de esta forma tan cruda tal vez, pero me parece que hoy se tiene que mencionar y si no nos quedamos muy atrás, ¿no? Claro. A mí me parece fantástico esto que haces, Cris, porque si bien, por ejemplo, ahorita que mencionabas algunas cosas, nosotros tenemos algo parecido y sobre todo por parte de la Secretaría, ahorita hay una intención importantísima de justo la biodiversidad de las especies nativas y de las especies invasoras y están metiendo todo este tema y están justo tratando de ver cómo resolverlo. Pero a mí lo que me impresiona mucho del instituto es esta capacidad de articular la comunicación para sacar una campaña, ¿no? Y poder entonces llegar con esta parte, como bien dices, de la pasión y del impacto hacia cualquier ciudadano, porque ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Los ciudadanos los tienes disponibles tanto en tu espacio físico, bueno, ahorita no, pero cuando estábamos en el espacio físico y ahora que regresemos, los tenemos ahí, pero también a través de todos los medios, incluso de las relaciones que tenemos con otros espacios de nuestro tipo o con algunos otros espacios distintos, ¿no? De investigación incluso. Entonces somos como esta parte también para nosotros es bien importante porque de este tipo de institutos como el tuyo es de lo que nosotros nos alimentamos profundamente. Oye, Cris, yo tengo una Tal cual, pregunta para ti además otra vez. recordar No, que, dime. no, sigue, perdón, Cris, tú adelante, adelante. No, que les iba a decir que además, por ejemplo, en el caso del instituto, buena parte de nuestros fondos vienen de dineros públicos y eso para nosotros los hace casi que sagrados. Tenemos que devolver el conocimiento a la Claro, sociedad. claro. Cris, tengo entonces mi pregunta. Veo que hay muchos proyectos, o sea, veo lo de la participación de la, ¿sabes? De ciudadana en los temas de la ciencia participativa, pero también estoy viendo que hay concursos de cuento, que hay proyectos para adolescentes e incluso encontramos que invitabas a personas a participar en el diseño de tus proyectos del 20. Cuéntanos por qué estás tan aventurada en abrirlo a los públicos así, o sea, en abrir las opiniones de la gente sobre las propuestas gráficas. ¿Cómo está eso? Cuéntanos, Cris. Pues como les contaba de las premisas iniciales, una de esas tiene que ver con construir ciudadanía. Y para construir ciudadanía y hacer apropiación del conocimiento tienes que intentar tender lazos bien horizontales con muchos públicos. Creo que parte del drama de la divulgación científica es que hemos pensado la ciencia arriba y el ciudadano, comillas, 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 abajo. De hecho, uno escucha expresiones como ciudadano de a pie, ciudadano del común, y yo me burlo un poco porque digo, pues perdón, todos somos de a pie, o sea, nadie vuela, ciudadanos del común somos todos. Creo que muy pocos tienen aviones privados y no hacen filas en los bancos y todo eso. Entonces, en esa lógica de tender puentes y construir conocimiento conjunto, pues qué chévere romper, como dirían en teatro, ¿no? Romper la cuarta pared, que es cuando uno habla con el público directamente e invitarlos a participar en la creación de piezas, de cuentos. Y creo que esto ha tenido un impacto muy interesante, muy positivo porque ha acercado justamente el instituto a públicos en los que jamás pensamos estar. Y sobre todo, más que el instituto, creo yo, la idea de la biodiversidad y la preocupación por la biodiversidad en Colombia. Oye, yo puedo preguntarle una cosa, Claro, por Ricardo. favor, por Oye, favor. Cris, a ver, pero ¿cómo haces que estos esfuerzos, o sea, que todas estas campañas, cómo las comunicas? ¿A través de qué? ¿De solo de tu página? Porque ese es un gran problema que nosotros tenemos en el museo,
hacemos de repente unos esfuerzos sobrehumanos y nos quedan unas cosas divinas, o no tan divinas, pero con mucho corazón, y de repente no llegan al público porque nuestras formas y nuestros canales no son pues siempre los más adecuados. Algunas cuestiones tienen que ver con limitaciones de tipo totalmente técnico, ¿no? En ocasiones, pero muchas otras es porque tampoco, o sea, nada más nos manejamos a través de las redes sociales o de la buena voluntad de algunos medios de comunicación que se acercan a nosotros. ¿Cómo haces eso, Cris? ¿Cómo haces que llegue a los ciudadanos? Bueno, mira, yo creo que una de las primeras cosas que descubrimos en Colombia, creo que a ustedes les pasa y a muchos países, es que eh, hemos mirado o desde los institutos científicos, desde la ciencia, se ha mirado a veces con cierta displicencia o con cierta sospecha al trabajo del periodista. Los periodistas en Colombia tienen que cubrir varias fuentes. Entonces, el periodista en Colombia que cubre ambiental, a veces le toca cubrir cultura y le toca entretenimiento y eventualmente le toca judicial. Entonces, son periodistas que están pasándolo muy complicado para conseguir fuentes. Creo yo que de los primeros trabajos que hicimos en el instituto fue acercarnos a los medios, a la prensa y ofrecerles contenidos. Decirles, no te preocupes, te ayudamos, necesites, estamos ahí para apoyarte. Y creo que ese fue un detonante para empezar a sonar fuerte en medios masivos y de ahí la gente ya empezó a consumirnos en otros canales. Ya. Pero es ofrecerle al periodista la solución, no esperar que el periodista me busque y que además entienda lo que yo le estoy diciendo en lenguaje científico y que además lo comunique bien, no, es resolverle su problema porque está cubriendo 3 frentes de noticias, entonces casi que le entregábamos todo hecho. Lo que les conté, no despreciar ningún medio, hemos salido Claro. en los programas de chismes, hemos salido en programas infantiles, en programas en noticias, en el prime time. Hemos prestado el claustro también hasta para grabar novelas, porque es importante ir estableciendo esas relaciones con los medios. Y además también hay que entender los canales, entender para qué sirve Facebook, qué espera el público de Facebook, que no es lo mismo que uno pone en Twitter, no es lo mismo de Instagram. Y eso sí, creo que hay que entenderlo porque un error de muchas instituciones es poner lo mismo en todos los canales. Claro. Y Claro. ahí Ajá. yo tengo la imagen, Meche, de Colombia Anfibia, Cris. Ajá. Sí. Porque creo que hay un trabajo, por ejemplo, de informes, de publicaciones, que luego tú replicas en otros canales de otra manera. Es decir, esta información, cómo va saliendo con muchos diferentes productos, que es lo que me parece que es muy interesante de lo que haces. O sea, tengo este grupo de trabajo, pero lo transluto aquí, y luego lo arreglo de esta manera, y luego lo arreglo. Digo, es más chamba, pero es mejor, ¿no, Cris? Es lo mejor. Total, es que tienes de dónde agarrar. Mira, Colombia Anfibia yo creo que ha sido la investigación más potente sobre recurso hídrico en Colombia, sobre humedales. Es un trabajo científico técnico de unos 6 años, muy, muy fuerte, con equipos en campo, súper deben ahí donde están como todas las principales cifras del estado de los humedales en Colombia, pero dio lugar a otros productos accesorios. Tiene, por ejemplo, un CD de música que habla de los humedales y las ciénagas y en ritmos de Colombia. Tiene productos también adicionales para redes, es decir, tienes Exhibición. Sí, dio para una exhibición también. Claro. O sea, creo que tienes la fuente,
Nosotros tenemos la fortuna de tener con nosotros el equipo científico que es nuestro proveedor de contenidos. Mm. Claro. Sí, y ahí a lo mejor, Y Meche, no sé qué piensas tú, es una pregunta que está haciendo Fabiola, ¿cómo se forman los cuerpos investigadores en divulgadores? Y bueno, ahí dice, no tenemos habilidades de comunicación. A lo mejor aclararla a Fabiola, ¿no, Cris? Hay un equipo de comunicación. O sea, y ahí el sí, sentido es, hay un equipo que está trabajando con ellos y bueno, las decisiones que toma el equipo de comunicación son las decisiones de comunicación de la institución. Yo sí un poco les diría, no creo que se pida tanto permiso, o sea, sé que Cris es un pan de Dios y bueno, dialoga y hace eso, pero te diría, no, los requerimientos de comunicación de la institución pues, son de comunicación, o sea, así es, ¿no? Sí. ¿Tú, Cris, total. cómo funcionas en ese sentido? No, ustedes me ven aquí, soy un pan de Dios, como dice Ricardo, sonriente, feliz, pero en el instituto entendimos que la comunicación la hace el equipo de comunicación. Zapatero a tus zapatos, el equipo científico, investigando, haciendo lo que sabe hacer muy bien, estando en campo, produciendo material, diseñando los canales, es decir, las decisiones de comunicación son exclusivas del equipo. Por supuesto, conversamos con nuestros científicos, nos ponemos de acuerdo, ellos revisan que no se nos vaya algo mal y todo esto, pero zapatero a tus zapatos. Y creo que eso hace parte del desarrollo, porque hemos encontrado que en muchas instituciones científicas el equipo científico tiene que hacer, no, perdón, el equipo de comunicaciones tiene que hacer lo que le dice el equipo científico, y entonces no le pongas el ala de ese color porque el ala es así, y no le pongas, y entonces terminamos con más de lo mismo. Mm. Claro, y romper eso es complicado, ¿eh? Porque finalmente, bueno, también en estos, por ejemplo, en el caso del museo, realmente todos los profesionales que están ahí se han ido formando con el fogueo del día a día, o sea, no es porque haya una especialidad, digo, tendrán su especialidad cada uno de ellos, pero hemos ido poco a poco y con un buen trabajo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, de repente poder tener este balance, ¿no? Y este respeto entre hasta dónde podemos ser tan libres de poder comunicar a nosotros nos cuesta mucho trabajo y obviamente más porque no somos un museo tan independiente, vamos, también pertenecemos a una secretaría y debemos tener también ciertos lineamientos que debemos de conservar, no solo de la secretaría, sino de la propia ciudad. Entonces, manejar toda esa serie de aristas, pues de repente nos hace complejo el asunto, pero de todos modos damos la vuelta y lo hacemos porque esa es nuestra vocación, ¿no? Pues sí. Sí, yo Pero ahí, creo que no hay ah, que, hay que perseverar. Ujú. sí. Oye, pero ahí yo, una reflexión que tengo, Meche, también es, Ajá. digamos, y también Cris, creo que también en el hecho de hacer una exhibición como para ciertos públicos, pues estos cuidados del lenguaje también han hecho muy compleja nuestro sistema, incluso en producción de exhibiciones. O sea, el pensar que las exhibiciones tienen un gran público, hoy es obsoleto, Meche, es irreal. No hay un gran público, no. Hay públicos, ¿no? Está el Claro, niño, está la familia, está la señora. Y bueno, esa complejidad creo que tiene que llegar a todos los niveles cuando hablamos de comunicación y ahí es donde yo hago más complejo el, no, pues yo tengo aquí el pedacito de lo que dice Wikipedia y es para toda la gente. Bueno, no necesariamente, ¿no? Y ahí hay un talento, como bien dice Cris, de zapatero de zapatos, que hay que entender que existe. O sea, creo que es importante entender que personas talentosas en comunicación, Meche, existen y no son claro. miles, ¿no? O sea, cuando trabajas mucho tiempo en museos lo entiendes y dices, no, ¿cómo valoro yo a alguien en comunicación que tiene esas visiones, que entiende lo que queremos hacer, ¿no? Exacto, y ese proceso para poderlo traducir y llevarlo además no solo a estos elementos gráficos, sino a la parte del espacio mismo, que esa es una cuestión también importante. Y ahí es donde debes de poner, ayer que hablaba Luis, por Sí, ejemplo, de los presupuestos, no todo es dinero. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con él, no todo es dinero, pero el hecho de que empieces a tratar de hacer con todos los recursos que tienes a la mano, exposiciones o espacios o materiales dignos, es una cuestión de un reto cada día, ¿no?
Por eso es un poco frustrante, Cris, me llevaba a eso, en el que a veces no le llegues a toda la población que tú esperes llegar por el mismo hecho de que, bueno, en ocasiones no se abren todos los canales para poder hacerlo así, ¿no? Sin embargo, los que te llegan ahí, pues lo aprovechan bastante bien y por eso también regresan. De alguna manera nosotros, por ejemplo, una pregunta, ¿en el instituto tienes salas de exposición? No, Eso no, no, es no, en no. otros lados. Nosotros hacemos convenios con museos y con Ya, espacios de exhibición y entre los dos, que es otra cosa interesante, entre los dos construimos las exhibiciones. El instituto no produce una exhibición, se claro. alía con un museo que además tiene saber hacer y tiene equipo de contenidos, de educación, de museografía, y nosotros tenemos contenidos y así construimos. Creo que hay que aprender a trabajar de manera más colectiva, Claro, más cercana. sí, absolutamente. A Oye, nosotros Cris, es ujú. No, nos sí, está... Rick. No, Meche, sigue. Tú tienes No, algo no, que no. decir, pero yo nada más tengo una preguntita aquí. No, no, adelante, adelante. Cris, nos pregunta Bian Lama si puedes platicar un poquito más sobre los cuentos que les interesaron saber sobre el concurso de cuentos. Bueno, ese concurso tiene origen. Nosotros, eh, este es concurso porque les cuento que el Instituto Saber Infantil y Juvenil, porque encontramos que en el mercado la mayoría de los cuentos que nos llegan son de especies que no son nativas nuestras. Mm. Si ustedes le piden a un niño en Colombia que nombre 5 animales, se le ocurre el león, la jirafa, el rinoceronte, el elefante. Muy pocos hablan de la danta o del oso de anteojos o Ujú. de animales nuestros. Entonces empezamos una línea infantil y juvenil, empezamos con Ramiro y el Chigüiro, luego vino Chico el Boca Chico, luego vinieron los minicuentos y hemos encontrado que en ese ejercicio hay una riqueza enorme. Y como estamos todos encerraditos y sabemos que los papás están pasando trabajos, les propusimos un ejercicio de cuentos pensando que muchas veces no vemos la biodiversidad que tenemos dentro de la casa. Todos pensamos que la biodiversidad está afuera, en los árboles, en los jaguares, en la selva, y muy pocas veces reflexionamos sobre la biodiversidad que está adentro, que está en todas partes. Entonces, esta propuesta implicaba pensar, por ejemplo, la biodiversidad en la mesa, que es en gastronomía, donde es más evidente, por supuesto, y nos fue súper bien. Tuvimos un colegio entero participando y eso nos pareció divino. Vale. Y Ay, ya están publicados los ganadores, los pueden ver ahí. fíjate, en ese sentido, nosotros acabamos de hacer hace poco, hace unas semanas, un encuentro virtual para niños y niñas cuentacuentos. Y esa fue la convocatoria. Haz cuentos en relación a los insectos. Tenemos una colección científica entomológica importante y bueno, para darle también movimiento y todo. Pero es lo mismo, o sea, nuestra capacidad para llegar no fue la que, digo, nos llegaron cuentos divinos y los tenemos. Y también hablando también de estas especies invasoras, muchos de ellos dijeron, no, esa no, vamos a tratar de hablar de otras, ¿no? Fueron cuentos muy creativos, los subimos incluso a nuestras redes y todo, pero nos pasa esta parte que a mí me encantaría de verdad poder aprender de ustedes para poder comunicar mejor y que lleguen estos esfuerzos. Sí, el Humboldt está súper dispuesto a compartir y también tenemos que hacer, Rick, yo creo que una sección de los desaciertos, porque también ha habido, Y, sí, también, sí. No, por supuesto. Yo también justo, sí. hemos, No, y quiero presentarles, también bueno, hemos cometido sí, errores. no. Y por eso yo quiero anunciarles a todos que le voy a presentar, digo, a todo el mundo, pero a los organizadores, y aquí están dos de las organizadoras, y luego a Guadalupe,
y a Silvia y a todos los demás y a Sebastián la propuesta de que si nos vemos el próximo año, sí hagamos una sesión especial sobre desaciertos, desde museografía, que me parecería muy potente, y desde comunicación, Cris, que también me parecería increíble, ¿no? Sí, sí, a mí a veces me da un poco de pena porque por supuesto ustedes tienen enfrente las cosas maravillosas y bonitas y que nos han Lo que dado se logró. resultado. Sí, pero no todo se logra, no todo sale tan fácil, todavía hay tensiones y es bueno que el público también sepa eso, para que no crean pues que todo es un camino de rosas. Sí. Sí. Sentí el vientecito así de De- arroz. Oigan, una pregunta, vamos a tener que cerrar, no todas las preguntas las vamos a poder contestar aquí, le cuento a nuestra audiencia que ya vamos un poco tarde, entonces estoy ¿Cómo? copiando las preguntas aquí aparte, se las voy a mandar a Cris y a Meche, ellas me van a mandar la respuesta y la voy a subir a la plataforma, pero tengo chance de contestar dos, una reúne un tema para ambas. ¿Tienen un área específica en manejo de redes? Pregunta Daniel Rivera del Museo Papagayo de Villahermosa. Pregunta si ustedes tienen un área específica en manejo de redes, un community manager, o si adaptaron esas funciones de comunicación a un personal existente. Yo creo que la pregunta fue contestada, pero cuéntenme, Meche y Cris. Pues nosotros, por ejemplo, en el museo, sí hay alguien que se dedica a las redes, pero finalmente es un equipo muy chiquitito que además hace muchas otras cosas, pues, ¿no? Absorbe muchas otras actividades, incluso administrativas. Entonces, se vuelve muy complejo de repente adicional a esta parte de la capacitación y de la relación con otros espacios, con otras formas de comunicar que nos hace mucha falta. Ahí sí debo de reconocer, hacemos un esfuerzo muy grande, el equipo lo hace y lo ha hecho muy bien en estos últimos, sobre todo en estos últimos meses. Ha sido muy, muy importante, pero sí tenemos que crecer mucho y fortalecer mucho esa área. Pero sí hay alguien que se dedica por lo menos a subir contenidos y estar ahí todo el tiempo pendiente. Sí, en el Humboldt tenemos una persona específica, se llama Comunidades Digitales. eh, es fantástica, es maravillosa, es una persona joven, súper alternativa. Creo yo que esa fue una de las eh, cosas que nos impactó cuando la entrevistamos, así rockera, alternativa. Ella monta en skateboard, ella toca guitarra eléctrica y vive su vida metida en las redes. Y eso es lo que nos ha funcionado porque entiende los lenguajes y cómo funciona. Y creo que es también un buen consejo. Hay que buscarse una persona de estas que vive metida, fascinada. Ella, sus redes personales son increíbles y tiene un montón de seguidores y para nosotros eso fue como un, una, un campanazo de alerta diciendo, esta es la persona. Sí, tiene que ser alguien que viva y que sepa manejar las redes y que ojalá tenga TikTok y tenga Instagram, tenga Facebook y Twitter y 1000 redes más. Fíjate que en ese sentido nosotros nos alimentamos mucho de los chicos también que llegan de servicio social al museo. Constantemente tenemos muchos y ellos son los que proponen las locuras y digo, va, porque porque sí, de repente, pues esa parte cuesta un poco de trabajo porque dentro de la estructura del museo pues no hay posibilidad de tener más apoyos, ¿no? Pero a través de ellos nos vamos inyectando de sangre nueva para poder llegar a otros públicos. Sí, los voluntariados son una fuente interesante. Una preguntita, con esta estamos cerrando, ya vamos a cerrar con esta. Y les digo, las demás preguntitas ya las tengo aquí apuntadas, no se me vayan a poner tristes. Si no podemos responder ahora, revisen en el apartado de la mesa de hoy en su plataforma y van a estar las respuestas. Pero la preguntita que nos hace Cris Reyes es una pregunta, dice, ¿ustedes toman temas sobre el agua y la cosmovisión de los ancestros? ¿Qué tan cierto es que México se está hundiendo por la extracción de agua subterránea en algunas infraestructuras?
La pregunta ya es, ¿el museo toca estos temas más sociales? Déjenme ampliar un poco porque hay una pregunta abajo que tiene que ver con eso. Si hay algún tema tabú o si estos institutos, y entiendo que el Humboldt sí presenta temas muy complejos y los pone porque la investigación dice eso. ¿Cómo están ustedes en esos temas, digamos, un poco más complicados, ¿no? Que pusimos en la plataforma, el antropoceno, el cambio climático, esos temas que en algún momento en los museos de ciencia eran un tabú y casi nunca se hablaba de ellos. ¿Cómo están ustedes ahora en ese tema? Tú, Cris, primero. No, pues digamos que yo la tengo más fácil que tú, porque finalmente nosotros nos nutrimos de la investigación que hace el instituto. Entonces, el insumo son mis investigadores y los temas que nos va poniendo o el gobierno nacional o... Claro. Miren, en el caso de nosotros, no tenemos, yo creo que algún tema tabú. Hay temas que no tocamos dentro del museo, pero por otras cuestiones. Y hago un ejemplo porque ni siquiera tiene que ver con los temas de ciencia y demás. Hace ratito decía Cris que iban tomaban como locación, ¿no? El centro para novelas y demás. A nosotros nos han buscado, por ejemplo, para hacer cosas en el museo, comerciales y cosas. Y yo ahí sí, por ejemplo, con temas que tengan que ver con temáticas que tengan que ver con narcotráfico, con este tipo de cosas violentas, ahí la verdad yo no entro. Yo por esta concepción del museo, no sé si esté bien o mal, pero eso es algo que a mí no me late que esa fuera la imagen que el museo pueda ligarse, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de temas que, por supuesto que nos metemos a la discusión, que tienen que ver con diversidad, que tienen que ver con el tema que hablaba, la ciudad se está hundiendo. Bueno, pues esa es una realidad desde época prehispánica. La hicimos en un lago y se hunde porque se tiene que hundir, porque ese es el tipo de subsuelo en el que estamos asentados. Entonces, hay muchos, pero la temática del agua, de la escasez, y más que nada lo que hacemos es tomar los temas desde el punto de vista propositivo. Son temas muy complejos, incluso temas en los que la ciudad tiene una posición específica como gobierno, y nosotros lo único que hacemos es, bueno, poner sobre la mesa lo que hay, tratar de informar a la gente y que cada quien tome y a través de este fomento del pensamiento crítico y de la reflexión, tomar lo que cada quien le corresponde para poder tener justamente un espacio y una ciudad mejor. Y eso es lo que tratamos de hacer realmente día a día. ¿Se vuelve complejo? Sí es complejo en muchas ocasiones, porque pues estás a veces entre la espada y la pared y como museo tienes que tomar una posición en ocasiones. Pues sí, no, y a mí me parece que tienes toda la razón, Meche. Creo que es un tema donde es interesante más bien como tener claridad. Tú tienes claridad, ¿no? Tú dices, bueno, evidentemente no quiero, ¿no? Porque me parece. Pero lo que yo pongo en la mesa para los que nos están escuchando es que a veces hay muchas personas que están en museos que no tienen claridad. Creen que de lo que se debe hablar es de esto y no hay más, ¿no? Como que el mundo se acabó aquí y no hay ningún otro tema que me Claro. parece interesante. Ahora, sí, Cristina, de pronto yo he visto algunos informes como el de biodiversidad y eso, y sí sé que ustedes han estado involucrados en temas difíciles sociales, como en un momento que hubo había un incendio muy parecido como en una parte de su selva y ustedes hicieron muchos informes y es decir, había una como postura de los científicos incluso para decir, esto no puede pasar, ¿no? Un poco diciéndole a los ciudadanos, a ver, no podemos permitir que se estén quemando tantas hectáreas de bosque. Eso sí sucede también en comunicación, digamos, ¿no? También tienen ese compromiso de decir, no, si somos un poco protectores, sí lo decimos, ¿no? Sí, totalmente. Y denunciamos, es decir, estamos firmes frente a temas de deforestación y de los motores que están acabando, se llaman motores a estas cosas que están presionando la biodiversidad y sí, el instituto en ese sentido, todas las posturas, por supuesto, muy fundamentadas en los datos que han obtenido nuestros científicos en campo para poder decirlo, pero claramente y tomando posición. Claro. Y había, Incluso nos hemos pronunciado con temas, con otros temas de Colombia. En Colombia tuvimos, por ejemplo, el dolorosísimo asesinato de una niña hace algunos años de una manera muy cruel, pues el instituto se pronunció, nos hemos pronunciado a favor de la diversidad de género, nos hemos pronunciado en temas que no son tan biológicos.
Sí, Hemos sí, tenido el logo arcoíris, por ejemplo. Claro, absolutamente. Sí, y a claro. nosotros, por ejemplo, también ahí es una parte importante que cada vez nos gusta como, bueno, más bien que creemos que es muy importante que incluso la misma secretaría nos tome como este medio para poder comunicar muchas más cosas. Podemos hacer muchas más cosas y a veces, pues poco a poco hemos estado ahí fortaleciendo esta parte de los mensajes porque hay mucho que hacer para comunicar de acciones directas que tiene la Secretaría en cuestiones muy simples, incluso de manejo de basura y demás, que tiene sus propios centros de cultura para hacerlo. De hecho, yo pertenezco a esta parte de esa dirección en donde hay centros de cultura ambiental donde se dedican justamente a dar este tipo de mensajes. Pero el museo, a través de todo lo que tiene de sus espacios de la colección, puede ser también un gran medio para poder hacerlo y eso hay que consolidarlo. Todavía nos falta consolidar esta parte del vínculo con la Secretaría a través del impacto en la ciudadanía, ¿no? Que no sea independiente del museo. Totalmente. Oigan, pues vamos cerrando, ya se nos fue el tiempo. Yo les agradezco a todos y a todos los que nos han estado escuchando. De verdad, muchas gracias a las 104 personas. Pero mi Cris y Meche, como en la televisión, el tiempo es nuestro peor enemigo, así que tenemos que cerrar. Sí, Pero Muy vamos a bien. cerrar cada quien con una conclusión, ¿les parece? Con una reflexión. Yo me llevaría una reflexión un poco aparte de lo que dice Meche y bueno, un poco lo que dice Cris y les agradezco a ambas. Fue una deliciosa conversación como siempre con las dos. Es maravilloso poder platicar, una gran oportunidad. Estoy muy, muy, muy contento. Siento que el museo, como decía Meche, tiene un impacto más allá de lo que a veces yo percibo. O sea, yo a veces pienso que el museo tiene un impacto y es mucho mayor, ¿no? Llega a más Claro. gente, provoca más cosas, es más complejo. Y creo que entender esa como multidimensionalidad, entender que algunas personas vienen para una cosa, ¿no? Un espacio de convivencia, otras para un espacio de aprendizaje, otras para un espacio de reflexión, otras para encontrar un espacio donde meditar, no sé, para muchas otras cosas, creo que también colocaría el museo en su dimensión exacta, ¿no? Que es una cosa que hablamos con Andrés, como el museo hace edición, ¿no? Pero no somos una editorial, hacemos educación y no somos de Escuela Margarita Maza de Juárez, turno vespertino, y hacemos exhibiciones, pero no somos museográfica, o sea, hacemos muchas cosas y esa multidimensionalidad a veces no la vemos con esa capacidad y creo que es interesante pensarlo. Más aún, si eres parte de un centro de ciencias, creo que todavía esa extensión es más grande y creo que a veces no se percibe, ¿no? Como que incluso las mismas personas que están trabajando pueden quedarse como viendo una cosa. Es la reflexión. ¿Quién Ay, sigue? muchas gracias. Cris primero. Cris, cierra la sesión, cuéntanos. no, hay que atreverse, hay que romper la pared, por favor. No sigamos haciendo más de lo mismo. Ay, exacto. Y yo creo que este tipo de espacios nos ayudan a inspirarnos y a que en algún momento dado no se tenga miedo al cambio, ¿no? Como decías hace rato, tratar de hacer prueba y error y si no funciona, pues siempre hay maneras de volver a corregir el camino, ¿no? Y esa es una parte importante. Sí, Y fíjense que hace ratito oía yo, bueno, más bien estaba leyendo una cosa que me llegó muy, muy al corazón es una frase de Diane Branson que decía, el liderazgo no tenemos que saber tanto para tener un buen liderazgo, sino más bien encontrar las formas como descubrir las cosas nuevas, ¿no? Dispuestos a descubrir otras. Y eso me pareció fantástico porque sí, todos estos espacios me han permitido como cuestionarme muchas cosas y pues tener muchas ganas de colaborar y aprender y de tener muchas cosas por hacer. No tenemos todas las respuestas, pero vamos a buscarlas. Gracias, 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 gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Estuvimos aquí con Mercedes Jiménez del Museo de Historia Natural, con Cristina Ruiz del Instituto Humboldt y yo soy Ricardo Rubiales y nos vamos a ver al rato en la tarde. Los que van a estar en el catalizador de ideas va a estar el C3 con su proyecto de sala de escape. Cris y Meche, les mando 1000 besos. Nos vemos muy Gracias. pronto. Mil gracias. Hasta Gracias, pronto. Cris. Cuídense mucho. Bye. Gracias. a ustedes. Gracias.